monte a la fábrica. Nogarejas es uno de los 6 pueblos del municipio leonés de Castro Contrigo, que junto con los municipios de Castro Calbón y San Esteban de Nogales y el zamorano de Alcubilla de Nogales forman la comarca de la Valdería. El río Eria da nombre a la comarca y la vertebra. El Eria nace en León, en las fuentes de Corporales, en la sierra del Teleno, y tributa sus aguas al Órbigo, en tierras zamoranas. En el territorio de Nogarejas puede diferenciarse una zona urbana y una zona periurbana, constituida por los huertos y las fincas dedicadas a cultivos principalmente en la vega del Eria. Los límites de las parcelas empiezan a difuminarse con el monte al norte, ya que el abandono de las actividades agrícolas y ganaderas van paralelas a la expansión del monte. Al sur y limitando con la provincia de Zamora, existe una zona llana conocida como La Chana, cuya vocación agrícola se refleja en los nombres de algunos de sus pagos, como Las Viñas o Valseco. En ella, también los campos de cultivos van siendo recolonizados por pinos, robles y encinas. Los valores naturales de los márgenes del río Eria han servido para que figure dentro del lugar de interés comunitario riberas del río Órbigo y afluentes, considerándose también como zona de especial protección para las aves de los montes aquilanos. Ambas figuras de protección han sido propuestas para formar parte de la Red Natura 2000, a través de la Directiva Habitats, que propone la creación de una red ecológica europea. Las zonas húmedas de las riberas del Eria y del Codes están orladas de un rico y variado bosque de ribera. La diversidad vegetal hace que la fauna de estas zonas sea más rica y variada que la de las zonas limítrofes. La ribera del Eria, a su paso por Nogarejas, es cómoda y accesible en todos sus tramos. Especialmente destacable es la zona de las barreras, donde las aguas del Eria formaron cárcavas. A pesar de que en verano el cauce del Eria prácticamente desaparece, las lluvias invernales y el deshielo aportan al río el caudal que lo convierte en uno de los ríos más importantes de la cuenca del Órbigo. Al norte de la zona urbana, y a excepción de algunas zonas de pastos ligadas a las zonas más húmedas, se localiza el monte, lugar en que los habitantes de Nogarejas, como los de otros núcleos de población, han encontrado recursos agroforestales durante siglos. Actualmente, la mayoría del monte es pinar. En la Edad Media, el monte estaba en poder de los lugares, mientras que en la Edad Moderna, gracias a la imposición de los señoríos jurisdiccionales, quedaron en lugar de los señores, en nuestro caso de la casa del duque de Alba. Los primeros nombres o titulaciones que tenemos de los montes son en el siglo XVII. Por un lado tenemos el nombre del monte Río Codes y también el monte de San Vicente y del Villar. A mediados del siglo XVIII a los montes se le denominaban
los montes cercanos a los pueblos se denominaban montes calvos. Y por diversos documentos conocemos que a finales de ese siglo ya se les denominaba pinares, con lo cual creemos que estos pinos no fueron plantados expresamente ya posteriormente en el siglo XIX para la industria resinera, sino que fueron plantados por diversos motivos. Y tenemos que hacer mención a Nogarejas como la única población que ha tenido industria resinera en esta provincia. La primera fábrica la construyó el duque de Uceda entre 1883 y 1891. Esta fábrica se construye en base a esa enorme cantidad de masa forestal que tiene el duque, alrededor de 6.000 hectáreas de superficie y alrededor de unas 4.000 de forestal. El duque de Uceda muere en 1897 y esta fábrica es alquilada a la Unión Resinera, que es la empresa más potente de España en esa época. Y en 1903 todo este poder resinero y estos montes son traspasados a su hija doña María del Rosario, que era la condesa de Peñaranda de Bracamonte. En concreto le deja un castillo arruinado que nosotros le llamamos la Casa de la Peña, que era una torre de vigilancia construida entre los siglos XIV y XV. Le deja también tres montes con bastante superficie forestal, que son el Villar, el Monte Arriba y los Pinares, sitos en cada uno de los pueblos. Doña María Rosario vende todo este patrimonio a la Unión Resinera Española. El valor, 1.350.000 pesetas de la época. Los pueblos, que a la vista del registro notarial de 1904 ya se creen con unos derechos, lo que hacen es presentar una demanda de retracto en lo relativo a los pinares. Para ello contratarán a unos abogados de La Bañeza, al mando de los cuales está don Gaspar Julio Pérez Alonso. La sentencia definitiva sale el 9 de mayo de 1922. Ante esta sentencia, por la cual los pueblos conseguían estas propiedades, la gente salió a las calles gritando «Viva don Gaspar», y fue algo bastante emocionante, después de haber estado tantos años intentando conseguir esta propiedad. La empresa resinera, por lo tanto, se quedó con la fábrica y con 2 montes, mientras que los 3 pinares quedaron en manos de los pueblos. En 1925 piensan, ¿qué vamos a hacer con esta cantidad de miera que vamos a sacar? Pero Domingo García, que era el presidente de la Junta Vecinal de Nogarejas, cree que hay que plantear el crear una fábrica mancomunada, que será una realidad en mayo de 1926. El coste de la fábrica va a suponer 200.000 pesetas de la época y que serán pagadas posteriormente con los productos de la resina. Se crea una sociedad para gestionar todos estos bienes, sobre todo la fábrica. Y para ello se le da carta de naturaleza administrativa creando una Junta Administradora de Pinares. Esta sociedad, en un primer momento, que la gestionó el presidente de la Junta Vecinal de Nogarejas, estuvo hasta 1938 gestionada por los pueblos, pero durante un periodo de tiempo también se arrendó, hasta que en 1950 Gregorio Fuente, que era secretario de la Junta Vecinal de Nogarejas, se ocupará de su administración, hasta prácticamente los primeros años de la década de los 90, donde se produce su cierre. En definitiva, los pueblos de esta mancomunidad, Nogarejas, Castrocontrigo y Pinilla, dieron un salto cualitativo y cuantitativo en el tiempo en relación a los vecinos de su entorno, a los pueblos y lugares de su entorno. Hoy día tenemos una buena noticia de cara al futuro, y es que en los 3 pueblos se ha vuelto a resinar. Después de perderse el oficio resinero durante más de 20 años, hay vecinos que están resinando.
Ante la importancia histórica y social que supuso la industria resinera en Nogarejas, su Junta Vecinal inicia, a partir de 2011, la creación de un centro de interpretación de la resina. Para ello, se construye un edificio que alberga un amplio recorrido en torno a la diversidad de aspectos de esta industria. La idea del Centro de Interpretación de la Resina de Nogarejas surge en la legislatura 2007-2011 por parte de los miembros que componían en su día la Junta Vecinal, en base a esa idea, a esa necesidad de reconocer que durante todo el siglo XX la resina y los pinares habían dado vida y progreso a nuestro pueblo. Consideramos que era necesario generar y realizar esta obra. Y aun manteniendo la fábrica en perfecto estado de conservación, se tomó la decisión de hacer un centro nuevo para que fuera muchísimo más económico y eficiente su mantenimiento. El centro de interpretación es un conglomerado de objetos, herramientas, maquinaria, teoría y práctica de todo este mundo de la resina y sobre todo lo que más buscamos con este centro es pues, la proyección a futuro del oficio y la parte de futuro que puede llegar a tener o que creemos que puede tener este sector de la resinación y de la extracción de miera de los montes de pino pinaster. La historia del pinar este pues se remonta a la francesada. Resulta que venían tropas de Portugal por un camino que llamamos la Berea, entonces no había carreteras, y venían de Portugal, y unos soldados de los franceses entraron al pueblo a abastecerse de cabritos y corderos, lo que pillaban. Bueno, entonces hay un valle que le llaman la Laguna del Serradero. Soltaron los caballos a pastear porque habría hierba, si era en el mes de mayo, de aquella. Y en las morralas que traía, parece ser que se le cayeron pepitas de pino. Igual las traían de Portugal, sabemos. Nacieron dos pinos. A uno le llamaban la moza y a otro el mozo. La moza todavía la conocí yo. Quitarle la casca que lleva el pino por el lado de fuera, con mucho cuidado de no tocarle a la entrecasca, porque si le tocas a la entrecasca se hace un sequero y cuando llegas allí picando aquello no da miera. Entonces hay que tener mucho cuidado de quitarle solo la parte de fuera y que te quede la parte de la entrecasca íntegra sin tocarle. De que estaba arrollado se marcaba el pino. Eso para el procedimiento de ácido. Se marcaba con un marcador desde abajo arriba la cara, porque claro, para llevar los centímetros, que eran 12 centímetros aproximadamente, de cara, de que estaban marcados, clavabas el pino. Y clavar el pino ibas con un mayo de madera, un cambón, unas tenazas
y se le ponía el cacharro o pote, que en muchos sitios lo llaman cacharros, en otros lo llaman pote. Había que saber abrirlo, porque el pino, si está un poco ladeado y tiene mucha costilla, pues si lo abre por el lomo, pues produce menos y lo puede recoger peor, porque se va para los lados. En cambio, lo va ganando por abajo y por los lados y recoge todo el producto. Claro, los primeros años en los riñones venías hecho una pena. Luego lo último tenías que picar con la hacha hacia abajo.
proceso de fabricación o destilación de la resina naturalmente comienza en el muelle de recepción. Es decir, las barricas llegan del pinar y lo primero que se le hace es un pesaje y una comprobación de las posibles impurezas y agua añadidas que puedan venir en la barrica. Esto lo hace la figura del receptor. El último receptor que hacía esa misión era Fausto Madera. La barrica se destapa, se mide por medios manuales y físicos el contenido de impurezas y de agua y se destala. Se vuelve a tapar y desde ahí ya viene al muelle de desembarque. El muelle de desembarque es donde se vacía o se deposita la resina previo a su preparación. Es un muelle de desembarque en el que se vacía la resina mediante vapor. Hay que tener en cuenta que la resina físicamente es un coloide pegamentoso de carácter heterogéneo. En función de la temperatura y de las condiciones medioambientales puede ser transparente y líquido a viscoso, incluso duro y de color blanquecino. Una vez que está lleno el muelle de desembarque, en el que se utiliza el vapor para vaciar las barricas, pasaría a la caldera preparatoria. La caldera preparatoria es un cilindro que consta en su parte baja de unos filtros donde se homogeniza lo que es la masa de la resina. Una vez que pasa ese proceso ya es pasta de trementina. Se le quitan las impurezas físicas y mediante un proceso de inyección de vapor y pasándolo por un filtro, un autoclave de una granulometría más fina, se sube a las decantadoras. Es fundamental que sea en un material como el acero inoxidable, porque ahí va a permanecer la trementina en estado homogéneo decantando unas 24 horas. Una vez que la resina decanta, se le termina de quitar el resto de las impurezas y el agua. Una vez decantada la trementina, pasa directamente al alambique. El alambique es un alambique como puede ser de cualquier otra destilación. Se le inyecta vapor y se le sacan los volátiles. Pasan a través de un condensador y se recupera el aguarrás, que por decantación queda totalmente separado el aguarrás químicamente puro y el agua destilada. ¿Qué nos queda en el alambique? Nos queda lo que es la colofonia o la resina neta. Esa colofonia está a una temperatura que la mantiene en estado líquido y sale a un depósito del alambique, a un depósito previo a su embalaje. Una vez que está en el depósito previo, mediante una válvula de mariposa, en este caso el operario hacía el pesaje de cada saco, descontando la tara del molde, y los sacos de colofonia, que son piedras rectangulares de 50 kilos, pasaban ya a su reposo en el molde. Al día siguiente, una vez que está solidificada, ese saco de papel de cartón satinado se cerraba y iba desde la destilería al almacén de salida. De la colofonia se puede fabricar desde betún para los zapatos, pasando por el chicle o la goma de mascar, gomas, lacas, ceras, tintas, hasta el champú que utilizamos en el pelo y determinados cosméticos. Cada trimestre había que mandar por parte de la fábrica un lingote de colofonia y una botellita, una muestra de aguarrás para su análisis, y los informes que en aquel momento
en Mittelínea es que se está haciendo la mejor colofonía que se hace en España, se hace en esta fábrica, y llega incluso a decir que se hace el mejor aguarrás de Europa. El fuego ha sido el agente modelador por excelencia de los paisajes vegetales de esta subcomarca,